Otra alcaldía desde la vecina localidad del Saucejo. Su alcalde nos ofrece el saludo. Hola, buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación a este acto. Bueno, yo me he preparado aquí unas palabras, aunque no soy muy extenso en los discursos, pero yo quiero decir una cosa que la llevamos todos en el corazón, todos los que estamos aquí desde luego. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la escena política y económica de los países desarrollados, nunca mejor que ahora debemos tener presente la resistencia cubana, debemos tener presente a esos hombres y mujeres que jamás se han arrodillado a un embargo criminal como es el embargo que le ha hecho durante tantísimo tiempo Estados Unidos al pueblo cubano. Perdón, estoy un poco nervioso, no sabía que tenía que hablar hoy. A Cuba se le ha tenido desde aquí, desde Andalucía, por los ricos, los nuevos riquitos estos de la cultura del pelotazo, se le ha tenido como un lugar de ocio, principalmente ocio sexual, algo denigrante para mí. Para mí Cuba es mucho más. Para mí Cuba es cultura, es deporte, es apoyo a los más débiles. Para mí Cuba es un pueblo que no es capaz de donar dinero porque no tiene dinero, no tiene esa capacidad económica, pero para mí Cuba es, por ejemplo, aportar 1000 médicos a una catástrofe como fue el huracán Katrina. Eso es para mí Cuba. Entonces yo quiero defender hoy a los cubanos, tener a los cubanos como referente, tener a los cubanos como la lucha diaria durante tantísimo tiempo, que es lo que tenemos que hacer ahora, principalmente con lo que está ocurriendo con el embargo criminal que nos está haciendo ahora mismo los mercados a los países desarrollados. Esa misma resistencia que ha tenido Cuba contra el imperialismo criminal es la que nos toca ahora, y tenerlo como referencia a esta gente tan humilde y tan buena. Muchas gracias. El coordinador local de Morón de la Frontera, Alejandro Álvarez, nos saluda. Bien, buenos días a todos. Felicitar antes que nada el éxito de esta convocatoria, ¿no? Felicitarnos que por fin realicemos este encuentro y que ese encuentro pues se perpetúe continuamente a lo largo de los años, porque la verdad es que es muy interesante conocer qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en este mundo, qué es lo que pasa con Cuba y qué es lo que está aportando Cuba al resto del mundo. Yo voy a ser muy breve, voy a contar una anécdota que me ha pasado esta mañana al salir de casa, porque he venido a este acto acompañado de mi hijo, y mi hijo, sabiendo que venía algo, sabe que viene algo de Cuba, entonces me comentaba, me decía, pero Estados Unidos primero le quitó Cuba a los cubanos y luego el Che Guevara le devolvió Cuba a los cubanos. Y digo, sí, Mario, eso fue lo que pasó, que primero a los cubanos le quitaron su tierra y luego el Che vino y la recuperó para los cubanos. Y claro, ya mismo pues empieza a hacer suspirito, empieza a preguntarse cómo funciona este mundo, y pienso que este encuentro debe servir precisamente para eso, que el reto, el objetivo que debemos de sumar es el que se conozca qué es lo que pasa en este mundo, que se conozca qué es lo que pasa en Cuba, y que el conocimiento y la verdad nos permita luchar contra la barbarie y contra la guerra mediática, que no busca más que otra cosa pues que seamos una herramienta fácil de explotar, condenado, pues como dice el compañero, a hacer mano de obra barata para otros. Así que un saludo, ánimo y a la lucha. Gracias. No sé si ha llegado algún representante de Pruna por ofrecerle estos micros. Si no, vamos a pasar al programa con la intervención de Juan de Dios Villanueva, que nos va a hablar sobre qué importancia tiene nuestra relación con la relación cubana. Juan de Dios Villanueva Generoso, lo conocemos perfectamente, pero por dar algunos datos, nace el 65 en Jaén, es militante del Partido Comunista desde el 82, el 15 de diciembre de 2001 es elegido secretario provincial del PK en Sevilla,
y es reelegido por unanimidad en los siguientes congresos 2005-2010. En el 10º Congreso Andaluz del Partido Comunista, celebrado los días 20 y 21 de marzo, ha sido elegido vicesecretario general del Partido Comunista de Andalucía. Juan de Dios Villanueva. Buenos días, compañeros y compañeras, camaradas. En primer lugar, felicitar al Comité Comarcal de Morón Araal del Partido Comunista de Andalucía la iniciativa de convocar esta importante jornada de solidaridad con la Revolución Cubana. Según el programa, yo tendría que hablar de qué importancia tiene nuestra relación con la Revolución Cubana. Bueno, yo no sé si voy a hablar de eso. Yo sé que tengo que hablar de la Revolución Cubana en sí, de lo que significa la Revolución Cubana, de la Revolución Cubana con España, con el pueblo español, y de la Revolución Cubana con el Partido Comunista de España. Porque para empezar a hablar de la Revolución Cubana hay que empezar a hablar en primer lugar de las peculiaridades de la Revolución Cubana. Fijaros, en 1988, en un discurso, Fidel, 1988, recordar la fecha, dijo: si algún día, que esperemos que no ocurra, la Unión Soviética desaparece, y que si algún día, que esperamos que no ocurra, el campo socialista cae, la Revolución Cubana seguirá siendo una revolución socialista. 1988, cuando todavía ni los más acérrimos enemigos del socialismo esperaban ver caer a la Unión Soviética y al campo socialista. La capacidad de visión de futuro en función de un análisis marxista de lo que estaba ocurriendo del compañero Fidel fue clave a la hora de la posterior resistencia de la Revolución Cubana. A partir de ahí cae el muro en 1989, se disuelve la Unión Soviética en 1991, y yo recuerdo las apuestas que se cruzaban entre los analistas políticos del nuevo pensamiento único. ¿Cuántos meses o cuántas semanas le echaban a la Revolución Cubana cada vez que caía el socialismo en algún país de Europa? Los artículos eran incesantes. ¿Cuánto duraría la Unión Soviética, cuánto duraría la Revolución Cubana una vez que disuelta la Unión Soviética se acaba la especial relación política y comercial que tenía la Unión Soviética con Cuba el 1 de enero de 1992? Lo que había en la bodega deja de estar en la bodega como estaba la semana antes, y la gente empieza a tener necesidades reales en función de que se acaba el 80 o 90% del tránsito comercial, de la relación económica de un país con el extranjero. Entonces, lo que se daba entonces eran esas apuestas, eran incluso esas intervenciones morbosas, esos análisis morbosos de a ver cuánto nos dura esto. Pues bien, se puso en marcha el periodo especial. Cuba resistió el año 92, 93, 94 con la crisis de los falseros. También empezaron a ponerse en marcha las apuestas, a mí me pilló allí, y salió la especial habilidad del gobierno cubano a la hora de llegar a un acuerdo de relación inmigratoria con los propios Estados Unidos, 95, 96, 97, y la preparación del viaje del Papa en 1998, Juan Pablo II. Después del Papa, ¿qué? Eran los artículos que más se repetían en aquel año. Y después de la visita del Papa, ¿qué? El Papa estuvo en Cuba, el Papa visitó Cuba, y el Papa se fue de Cuba, el Papa murió, y la Revolución Cubana siguió en marcha, y Fidel siguió, el Partido Comunista Cubano siguió, y el proceso siguió, y tenían que empezar a buscar otro tipo de análisis los agoreros del pensamiento único. Y así, una detrás de otra, la intervención en Irak, las revoluciones naranjas del este de Europa, de los antiguos países antes pertenecientes a la Unión Soviética, cuándo ocurriría
en Cuba, y es que todos los politólogos se han equivocado a la hora de analizar lo que ha pasado en Cuba. Se han equivocado porque no han sabido, no han sido capaces de encontrar la gran diferencia entre la revolución socialista cubana y otro tipo de procesos revolucionarios que ha habido en el mundo. Porque en aquellas palabras de Fidel de 1988 se mostraba la esencia de la propia revolución cubana. Una revolución que se da a 90 millas del imperio más grande que ha tenido jamás la historia de la humanidad, a 90 millas de Estados Unidos. Una revolución que rompió la tradición de revoluciones traicionadas que se habían dado hasta entonces en otros países de América Latina. Una revolución que incluso rompía el equilibrio estratégico entre las dos superpotencias que se creó en el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por el sitio geográfico donde estaba Cuba, a Cuba no le tocaba ser socialista. No le tocaba ser socialista. A igual que a Grecia en 1945 no lo dejaron ser socialista, pues a Cuba no le tocaba ser socialista por el sitio geográfico donde estaba. Y Cuba hizo una revolución socialista en las narices de los Estados Unidos. Eso no tocaba. Con lo cual se rompe hasta el equilibrio estratégico mundial que se firma entre la Unión Soviética y Estados Unidos a partir de 1945. Y claro, es que esta revolución empezó a poner en marcha peligrosísimas acciones, no solo en Cuba, sino en los países llamados Tercer Mundo y la propia América Latina. Es muy peligroso para el sistema capitalista, es muy peligroso para el imperialismo ver cómo los maestros hacen alfabetización en Cuba y hacen alfabetización en decenas de países del tercer mundo. Eso es muy peligroso. Pueden más las ideas que los cañones. Es muy peligroso. Es muy peligroso poner en marcha un sistema de medicina preventiva y universal para todo el pueblo. Es muy peligroso exportar médicos y hospitales a América Latina y al conjunto del tercer mundo. Eso es muy peligroso. No se puede permitir. Eso crea ejemplo, eso crea simpatía, eso hace que las personas sean personas y no esclavos, no siervos, no mano de obra barata. Eso hace que las personas quieran médicos, eso hace que las personas quieran aprender a leer, aprender a escribir, eso hace que las personas piensen en sus derechos. Es muy peligroso. Las dos armas de destrucción más importantes que ha tenido Cuba para el capitalismo mundial han sido los maestros y los médicos. Esas son las dos principales armas, los dos regimientos de primera línea de combate que ha tenido Cuba para la lucha contra el imperialismo, los maestros y los médicos. Y a partir de ahí, los heroicos maestros alfabetizadores que fueron el primer blanco de los contrarrevolucionarios en los años 60 en Cuba, se dedicaban a ahorcar y a matar maestros porque los maestros eran muy peligrosos, enseñaban a la gente a escribir y a leer. Y los médicos que se iban muchas veces sin los medios necesarios al Sáhara. Ha habido muchísimos médicos en el Sáhara, muchísimos enfermeros y enfermeras en el Sáhara. Muchas veces llegaban con la ropa de allí, en función del clima de allí, y tenían que pasar por Barajas y se daban cuenta a la hora de pasar por Barajas la diferencia de clima y la ropa que llevaban, pero allí iban al Sáhara, o allí iban a Angola, o allí iban donde tuvieran que ir esos médicos y esos maestros cubanos. Y eso hace que Cuba fuera y sea absolutamente peligrosa. Una Cuba que tampoco fue idealista en el sentido de creer que solamente que con la retórica y con la poesía nos defendemos. Una Cuba que supo crear su propia fuerza armada revolucionaria con carácter internacionalista y solidario. Y fueron capaces las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, con miles de voluntarios cubanos, de intervenir junto al heroico pueblo angolano y ser una pieza clave en lo que luego fue la derrota del régimen de apartheid de Sudáfrica.